justo para la gente que no sepa, tuvimos Morphy Tech, nuestra tienda de tecnología, y el mayor reto que teníamos era cómo hacemos llegar esta tecnología a la gente. Porque acá en Ecuador el único servicio popular era Servientrega. Y la cobertura era pequeña, los tiempos de entrega eran demorados. Entonces, cuando Shipify me descargué la aplicación y dije, wow, ¿es en serio que vienen a ver ahorita a donde yo esté y le entregan al cliente por este costo? ¡Qué loco! ¿Cómo lograron esto? Entonces, la solución era fantástica, era completamente disruptiva, algo que no se había escuchado. Entonces, cuéntame un poquito más de cómo llegaron a identificar este problema, cómo se enamoraron de él. A ver, principalmente, y lo que tú traduces en qué fantástico, qué espectacular, es justamente ese diseño de una experiencia completamente obsesionada en el usuario para que tú digas, wow, me llegó la caja. Atrás de eso pasan un montón de problemas. Sí. Entonces llegamos al mercado brasilero, veníamos con el tema de la anterior compañía que decíamos, ok, tenemos que hacer una empresa de logística sin ser dueña de ningún solo vehículo. O sea, magia, en pocas palabras, para el mercado, ¿no? Conocíamos mucho de Airbnb, decíamos un modelo colaborativo, assetless, no nadie, todo el mundo te va a robar. Entonces era la misma idea que cuando tú vas a un Airbnb, no te llevas la refrigeradora, ¿cierto? Sí. No te llevas la tele, no te llevas la cama, el colchón. Claro, podría pasar, pero hay algo ahí de cómo funciona que hace puede que no pasar, pase. sin lugar a dudas, pero y sucede. Sí, pero sí. creo que es muy marginal, pero ahí radica en un tema de cómo pensamos las cosas. Pensamos en el 0.01% de las cosas que suceden y no en el 99.9% de lo que está funcionando. Sí, sí, sí. Entonces ahí nace la idea de crear Shipify en un servicio, web service, que permita a todas las tiendas de comercio electrónico conectar nuestra tecnología a su carrito de compras y que su carrito de compra conecte con una comunidad verificada de entregadores que son vehículos independientes a través de una aplicación móvil que nosotros la teníamos. Así nace. Uno de nuestros primeros prototipos, compramos un clon pirata de alguna aplicación de taxis y lo empezamos a hackear, a prototipar para ver cómo funcionaba. Andaba, pero no muy bien. ¿Okay? Funcionaba para algunas cosas básicas, para demos, pero teníamos que hacer algo mucho más core. Claro, y su propósito en ese momento era que esa solución funcione en Brasil, ¿no es cierto? Correcto, que sea un MVP que tenga funcionalidad. Ahora, ¿cómo traíamos del otro lado los entregadores? Entonces ahí hay una anécdota brillante que Belo Horizonte es una ciudad muy calurosa. Yo no hablaba portugués, pero lo que sí tenía era una actitud. Y lo que iba era a todas las oficinas de los correos de Brasil, afuera de las oficinas de correos de Brasil, a pichar a todos los entregadores de los correos, de las motoboys, con un portuñol que ni yo mismo me entendía, pero convencerles de Shipify. Y en una filosofía súper de Lean Startup. Es más, creo que, si no me falla la memoria, eran como 800 entrevistas que las hice yo, sudando ahí afuera, diciendo bla, 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 convencidos. Entonces, habíamos creado un grupo de WhatsApp, ¿no? En donde los teníamos. Entonces, ahora venía el otro lado, los e-commerce. Entonces, estábamos en una aceleradora de negocios y en esa aceleradora de negocios convencíamos a los emprendedores. Oye, ¿tú qué vendes? Nosotros te podemos mandar. Entonces, nuestro primer cliente es una empresa de gafas recicladas. Súper chévere. Decimos, ya, buenísimo, y tengo las entregas. Primera entrega a Recife, la ciudad más lejos de Brasil de donde estamos. Y queríamos hacer solo en Belo Horizonte. Sí. ¿Y ahora cómo hacemos eso? Me encuentra la forma, ¿no? Yo mismo al servicio postal con el sobrecito. Necesito que esto llegue urgente, ¿Cuál es el spread de diferencia en el mercado? Digamos que me cobraban 10, yo la vendía por 15. Ok, listo, enviado. ¿Cuándo te llegó? 2 días. Entonces radicaba en que el consumidor no sabía qué eran las opciones de correo. La empresa empieza a crecer. Llega uno de los más grandes players de e-commerce en Brasil, que es Submarino, B2W, a decirnos, ok, empecemos a trabajar. Digo, claro, buenísimo. Yo me encargaba de la parte comercial. ¿Cuántas transacciones? 300,000 transacciones. Digo, 300,000 mes, no diarios. Okay. Regresaba, digo, ¿y ahora? No podíamos atender a un cliente todavía así. Pero para el interés de un cliente de ese tamaño, sobre algo que todavía estaba una web, un grupo de WhatsApp, aquí hay algo. Claro. Okay. Entonces ahí empezó también una forma de decir, porque empezamos con la tecnología, tenemos que ponerle esto, pero no solo acelerador, dinamita, Red Bull, lo que sea, y vamos con todo. Y ahí empiezan las primeras contrataciones dentro de la empresa. Empieza a crecer la empresa. Y un hito que marca, pero importantísimo en esta historia, es que durante los Juegos Olímpicos en Brasil, llegamos a un cowork donde trabajábamos y nos llega una carta del correo de Brasil. Es una carta que en inglés se llama un cease and desist, que es una carta diciéndonos,
tienen que cerrar la compañía en 24 horas, tienen que sacar todas las aplicaciones de los App Stores tanto de Apple como de Android, porque ustedes violentan el monopolio natural del servicio postal brasilero. What? Llega, imagínate todo esto que te vengo contando, que llegues y digas, estoy trabajando duro en esto, y dices, ¿y ahora? No. Loco. Y claro, dices, supongo que estaba hasta bastante planeada la carta, porque justo fue en una época en la cual iban a reventar en envíos, ¿no? O sea, quiero que te pongas en estos zapatos de un emprendedor, cortos de plata, haciendo todo lo que sea posible, que llegues a ni siquiera una oficina, a tu mesa de trabajo, te digan, aquí hay una carta del servicio postal que tenemos que sacar todo. ¿Qué hacemos? Ya se fue a la miércoles. Claro, porque encima más es una variable exógena, o sea, no podías controlar. Nada. ¿Y cómo? Es una pregunta que te quiero hacer desde el inicio. ¿Tú cómo manejas el caos? Este es el ejemplo perfecto. Tengo dos formas de ver el caos. El uno, no lo veo como caos. ¿Okay? Lo veo como un orden espontáneo que tengo que resolver algo mucho más importante. Porque si lo veo por caos, o sea, voy a tratar de disparar a diferentes soluciones y voy a estar desenfocado entre lo más importante de lo relevante. ¿Okay? Entonces, en mi caso, normalmente, ¿cómo manejo el caos? Es, ok, ¿qué es lo que tengo que resolver? Hay un concepto que es en inglés, let fires burn, deja los incendios quemar. O sea, tú no vas a poder controlar todos. O sea, no, para eso trabajas con más personas que te pueden ayudar a solucionar y probablemente muchos de ellos mejor. Entonces, es enfocarte en el que sea más relevante. Okay. Regreso al punto que te estaba contando, Ale. En este momento, ¿qué era? La compañía se va, desaparece. O sea, legalmente estamos violentando el monopolio postal que tiene el servicio brasilero. Entonces, regreso a la emoción que viví en esa época. Digo, piensa una solución que nadie la haya pensado. Y había sucedido a muchos emprendedores esto ya. Para esto, uno de nuestros inversionistas dentro de la compañía es un emprendedor del medio que se llama Fadi Gandur. Como lo conozco, es otra mega historia. Y ya me acuerdo, para regresar a la parte del cease and desist. Me habían insistido en que lea un libro, y hay veces que uno juzga las cosas por cómo se ven o por el color que son. Por su portada. Este libro tenía una portada de color rosa y dorado. Los dos colores que no me generan mucha simpatía. Decían, tienes que leer este libro, tienes que leer este libro, tienes que leer este libro. Creo que me insistieron, pero ya hasta que dijo, ok, tengo que leer el libro. Entonces, ¿cómo el libro? ¿No? Empiezo a leer. Oye, qué interesante el libro. Y es de la fundadora de Endeavor. Crazy is a Compliment, se llama el libro. Llego a la página 165, si no me falla la memoria. Deep Blue Ocean, otro gran libro. Fadi Gandur, emprendedor en los servicios de logística postales en Dubái, la empresa a la que trataron de cerrar varias veces. Regreso al punto de que te estaba diciendo de este cease and desist. Digo, ¿y ahora cómo resuelvo esta vaina? Entonces, yo lo había conocido a Fadi por el libro. Abrí mi Twitter. Fadi Gandur. Follow. Cerré mi Twitter. Y a los 5 minutos veo una notificación. Dije, no, perfil falso. O sea, de ley. Claro. Un tipo así me va a querer escribir a mí. Soy nadie. O sea, y Fadi nos responde, wow, qué excelente compañía. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que quieren hacer? Yo, ¿y ahora qué hago? Resuelve. Y esa es una otra característica. Ahora resuelve. Convence lo que se vuelve inversionista. Cuento corto, largo. Fadi y su hijo se vuelven inversionistas dentro de la compañía. La empresa de ellos se llamaba Aramex, ya la vendieron. Y habían tenido un problema como eso. Entonces, regresamos al punto en Brasil. ¿Cómo resolvemos este problema? Y se me viene una extraordinaria idea de algo que había hecho con un gran amigo, Juan Francisco Núñez, que me había dado que lea un artículo muy interesante de un filósofo francés que se llamaba Frédéric Bastiat en los 1860 por ahí. Entonces, este filósofo envía una carta al Parlamento diciéndole que quiere que los fabricantes de velas quieren cerrar al Sol porque el Sol es un competidor de los fabricantes de velas. No tiene sentido. Claro. Okay, sí. Entonces, eso es una analogía a muchas industrias que han venido sucediendo y se han venido cerrando amenazas, ¿no? Y utilizamos esa misma filosofía de Frédéric Bastiat para generar una carta abierta al servicio postal en Brasil. No teníamos ni para un abogado, entonces conocí a alguien que lo conocía, que era un abogado. Le digo, oye, mira, esto es moral, esto es ético, esto es de corazón. Y compartíamos principios, ¿no? Y elaboramos una carta que decía literalmente, o sea,
querer cerrar a un servicio que brinda miles de empleos porque el servicio postal hace un servicio ineficiente, no tiene sentido. ¿En qué época vivimos? Y citamos 1860, Frederic Bastiat. Carta abierta, redes sociales, publica por todo lado. Eso que lanzas algo y dices, veamos qué pasa. Claro. Traducida a 5 idiomas esa carta al día de hoy. Y claro, eso nace y hace que se permita un movimiento de la comunidad de Shipify. YouTubers, podcasters, podcast de liberales, no liberales, diciendo cómo puede ser posible que estamos acostumbrados a la ineficiencia y nos volvemos el enemigo del servicio postal. Claro, porque, y solo como para continuar lo fascinante que está haciendo en este momento, entiendo que ya Shipify tenía justo sus adeptos, su comunidad, correcto, la gente que trabajaba se veía beneficiada de los servicios.